Hola, bienvenidos a otro episodio del otro podcast. Darle las gracias a Dios por permitirnos seguir haciendo este contenido y llevárselo a ustedes. También darle las gracias a todos los que se han suscrito, síganlo haciendo en el canal de YouTube. Hoy estamos súper contentos porque contamos con una invitada muy especial, una persona muy destacada en lo que es el mundo de la comunicación, del periodismo y sobre todo de la parte de la comunicación corporativa, con una trayectoria muy importante, muy larga, con mucha experiencia en lo que es la locución y el coaching de oratoria. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la comunicación efectiva en el mundo actual y nos acompaña en el episodio de hoy Milagros Méndez. Bienvenida. Gracias, doctor. Gracias a todo ese público del otro podcast, un podcast que se está ganando el cariño precisamente del público, y yo estoy aquí presta y dispuesta para esas preguntas que ustedes ya tienen preparadas por ahí en producción, así que yo feliz de compartir contigo en esta nueva entrega. Muchas gracias y nuevamente darte las gracias por estar con nosotros y apoyarnos. Y vamos a entrar en materia de una vez. Y la primera pregunta que te tengo, ¿en qué consiste una comunicación efectiva? Lo primero que hay que entender, doctor, es qué es comunicar. Comunicar es más que el simple hecho o la simple acción de yo emitir un mensaje a través de un canal, ya sea la palabra escrita, ya sea la palabra hablada, ya sea a través de una imagen, y que ese mensaje llegue a mi interlocutor, es decir, al receptor, y que tenga una finalidad, un objetivo. Yo creo que, como bien hemos visto, hay un modelo de lo que es la comunicación y todo el que pasó por la universidad lo conoce perfectamente porque es lo primero que te dicen. Es como cuando en medicina lo básico, entonces en comunicación eso es lo básico, el modelo de comunicación. ¿Cuándo hacemos comunicación? Cuando además de emitir el mensaje, nuestro receptor, nuestro interlocutor, lo recibe, lo decodifica, que es una de las fases de la comunicación. La decodificación, es decir, el entender lo que te estoy diciendo o entender lo que tú me estás diciendo a mí. Pero más allá de eso, yo le agrego, y es un elemento muy importante en la comunicación actual, que es el conectar. Por mucho que tú entiendas mi mensaje, por mucho que tú lo asimiles y tú digas, sí, él me está diciendo o ella me está diciendo esto y esto, si yo no me identifico con ese mensaje, el mensaje se entiende, pero no llega. Y la comunicación efectiva es eso, que yo a través de mi mensaje pueda conectar, que la gente no solamente pueda entender o pueda acatar una tarea que yo le estoy asignando o una información que yo le estoy brindando, sino que en ese proceso de comunicación la gente conecte conmigo a tal punto que se puede identificar y que no solamente entienda, sino que pueda decir, wow, ese mensaje me impactó, lo entiendo, lo asimilo, pero también lo aplico en mi vida. Eso es comunicación efectiva, entender y aplicar el mensaje. Tú mencionaste que la comunicación tiene canales, claro, diferentes canales. Ahora mismo hay más canales que hace un tiempo y eso es un reto, me imagino, para lograr una comunicación efectiva. Pero ¿crees tú que la comunicación efectiva es crucial en nuestro mundo actual? Totalmente. Es que si no hay comunicación efectiva, ni nos vamos a entender ni vamos a conectar. Por ejemplo, puro y simple, porque a mí me encanta ser muy didáctica, muy de ejemplo para que la gente conecte. Tú tienes este podcast, el otro podcast, que es un canal, es una vía de tú transmitir información, de tú transmitir mensajes, recomendaciones y de traer temas con especialistas para que la gente también pueda entender y decodificar esos temas. Pero también tú tienes que adornar ese canal, tienes que elegir estratégicamente ese canal, y tú sabes que tenemos un reto mayor ahora, el público que lo consume. Porque ahora hay mucha más competencia que antes. Y que no tengo regulación como, y que no hay una regulación. Como otros canales. Sí hay órganos. Por ejemplo, el que estudió comunicación en la UAS, como yo, sabe que hay una asignatura que se llama Derecho de Prensa. En Derecho de Prensa tú conoces las leyes y conoces el marco jurídico en que se basa la prensa y la comunicación dominicana. Pero ¿qué pasa con esas leyes, doctor? Que están desfasadas. Son del siglo XX, de mitad del siglo XX. ¿De cuándo Trujillo? Algunas. La Comisión Nacional de Espectáculo Público y Radiofonía, que preside ahora mismo, que dirige mi querido colega y locutor Joseph Baez, la ley de que creó la comisión, la ley que regula la comisión, tiene multa de 5 y 10 pesos.
Obsoleta totalmente. Totalmente. Entonces no es solamente que yo tenga un buen mensaje, que yo tenga claro el mensaje, que yo tenga un público al que va dirigido, es que esté actualizado. Más que nunca, porque el público es muy exigente y ahora tenemos muchísimos canales. Antes, a nivel de medios, nada más habían 3 grandes medios: la prensa escrita, la radial y la televisiva. Ahora hay miles. Ahora hay un podcast, ahora hay un YouTube, ahora hay redes sociales. O sea, hay una infinidad y la gente elige cómo, cuándo y dónde consumir el contenido. Antes tú tenías que esperar el tripletazo de películas para ver 3 películas seguidas. Urge actualizar esa ley entonces. Totalmente. ¿Por qué? Porque hay que regular también las redes sociales. Y no veo que hay como... No hay una voluntad. Ni se menciona, o sea, como que... No sé por qué. De hecho, yo soy de las comunicadoras que digo que hay que sentarse una comisión de diferentes especialistas, abogados, comunicadores, de todo tipo, para que regulemos los medios de comunicación. No para censurar ni para limitar la libertad de expresión, pero recordemos que la libertad de expresión tiene precisamente un punto de que hasta donde yo puedo llegar a utilizarla. Sí. Porque si ya te ofendo, si ya llego a figuras como difamación o como injuria, entonces hay un marco legal en donde a mí se me tiene que aplicar la ley. Porque aquí la gente entiende que la libertad de expresión es un derecho que yo utilizo megalanariamente. Y no, se tiene que utilizar responsablemente. Dime algunos ejemplos que tú puedas mencionar de cómo impacta positivamente la comunicación efectiva. Cuando la comunicación efectiva impacta de manera positiva, doctor, cuando tú tienes muy claro el tipo de mensaje que tú quieres emitir, que tú quieres transmitir. Cuando tú conoces tu público, sabes qué le interesa, cuál es el mejor horario para transmitirle ese mensaje, sabes sus necesidades, sabes lo que quiere. ¿Por qué? Porque cuando tú, por ejemplo, te diriges a un grupo de niños, tú no le puedes hablar como si fuese un grupo de adultos. O tú no puedes hablarle a un grupo de personas quizás medianamente educadas, que quizás no sean profesionales, sino son personas humildes, con un nivel de educación medio. Tú no puedes hablarle como una conferencia de doctores, un simposio de doctores. Sí. La comunicación debe de ser muy clara en cuanto al público al que va a llegar ese mensaje, el propósito de mi mensaje y evidentemente los canales por donde yo voy a difundir mi mensaje. Cuando tú tienes a nivel corporativo 2 maneras de comunicarte, que es una interna y una externa. La interna es la comunicación que yo utilizo para mis colaboradores, porque con ellos yo tengo que comunicarme. Y más que yo con ellos lo hago todos los días. Son personas que conmigo tienen que comunicarme lo que le pasa, lo que no le pasa, las funciones de mi empresa, si hay una queja, si hay una situación. Y ese público externo también, que es el que está allá afuera consumiendo lo que yo le ofrezco. Entonces tengo que tener, para una comunicación efectiva, claro mi mensaje, conocer muy bien las necesidades de mi público y, por supuesto, el canal, la vía por donde yo voy a transmitir mi mensaje. Hablar de comunicación en estos tiempos, evidentemente con un mundo tan globalizado y tan dado a la modernización, tenemos que hablar de las redes sociales. Obvio. Y de la comunicación digital. Claro. ¿Qué beneficios o qué condiciones en pro y en contra tú puedes mencionar de lo que es la comunicación en ese entorno de la parte digital? Bueno, definitivamente que la parte digital ha venido a ser mucho más eficiente la frase de que somos una aldea global. Porque ahora nos comunicamos, no importa si tú estás en China y yo en República Dominicana, por las redes sociales, un mensaje, no hay barreras, exactamente. Esa es una de las cosas que están a favor. No hay barreras para comunicarnos, no hay horario para comunicarnos. Tenemos diferentes vías para comunicarnos, que antes estábamos muy limitados. Antes era una carta o una llamada telefónica. Ahora hacemos videollamadas, ahora enviamos mensajes de texto, ahora te puedo mandar un video y luego tú lo ves cuando tú tengas un chance. Es decir, se ha diversificado la manera de comunicarnos y eso está muy bien, porque nos acerca mucho más. Aunque estemos lejos, nos sentimos mucho más cerca. Y a eso, como tú bien dices, no hay barreras, la distancia se ha acortado. Evidentemente, también otra cosa a favor es que yo puedo consumir el contenido que quiero, vuelvo y te reitero, cuando yo lo desee, desde donde yo me encuentre, porque con mi dispositivo
Lo de a pausa, vuelve y Le le doy doy para atrás si no entendí algo. Exactamente. Antes tú ibas al cine y tú tenías que ver la película y si te perdiste de una frase, No podía ya, comprar las palomitas. se quedó ahí. Se quedó ahí, Sí. exacto. Entonces, igualmente, si veías a través de televisión abierta una película y ya se fue la luz, que antes se iba mucho la luz, tú lo sabes. Si ya se fue la luz, ya te la perdiste. O tú tenías que ir a rentar, ¿te acuerdas cuando uno iba A los videos, exactamente, al alquiler de video. a la tienda de videojuegos y de películas? Tú tenías que, cuando tú querías volver a ver esa película, tú tenías que ir a rentarla. Y no todo el mundo tenía acceso a esa tecnología de ese momento. Ahora no. Ahora los medios se han democratizado de manera tal que tú con tu dispositivo conectado a internet, tú puedes ver el contenido que tú quieras. ¿Qué está en contra? Que así como estamos más cerca, también estamos más lejos. Hemos creado un mundo, una burbuja muy propia y nos olvidamos de nuestro entorno inmediato. Le dedicamos tanto tiempo al teléfono que nos olvidamos quizás de esa interacción más cercana, más de tú a tú. Cuando tú vas a un restaurante con un grupo de amigos, tú sabes que hay 5 de ellos que están ahí en el celular pegado y quizás 2 están hablando y muy cara a cara. Hemos creado esa dependencia. Eso es algo en contra. ¿Qué es algo en contra? Que todo lo que se comparte por ahí, hay gente que cree que es verdad. La fake news, que es un término que antes tú decías, una noticia falsa, pero qué raro una noticia falsa, porque se supone que el medio tiene que comprobarla antes de sacarla a la luz. Ahora no. Ahora hay gente que se dedica a tener páginas solamente para difundir noticias falsas. Y eso no tiene un control, una regulación. Eso es algo que va en contra de la comunicación efectiva. La falsedad, la poca credibilidad, porque así como yo tengo que tener claro el mensaje que estoy ofreciendo, tengo que tener claro el público al que va dirigido y el canal por el cual lo voy a transmitir, también tengo que tener claro que tiene que ser un mensaje real, con un propósito real. Y con esto de las redes sociales, eso viene en contra. Que al diversificarse tanto y democratizarse tanto, que ahora cualquiera es periodista, influencer, entonces se limita un poco el término de la credibilidad o la veracidad de las informaciones que se comparten. Y también, evidentemente, hay un tipo de contenido que ahora mismo yo creo que es negativo, que es el que malinfluencia a nuestros jóvenes. Que de hecho, muchos de esos contenidos, lamentablemente, han derivado en jóvenes que se han suicidado. Eso es algo que está en un renglón muy negativo y yo creo que tenemos que tomar cartas en el asunto como sociedad. Yo creo que fue muy rápido el asunto de las redes sociales. Totalmente. Se le pasó a la supervisión, a las leyes y a Aquí no hay todo. regulación, se ha querido, se ha Fue muy intentado, rápido, pero o sea, eso y todos los días hay una red social nueva, doctor. tuvo un boom muy rápido. Actualmente, a la hora de informar, ¿cuáles son los principales desafíos que está presentando la comunicación efectiva? La arrolladora cantidad de contenidos falsos que hay en el medio. Cualquiera con un internet y una cámara puede decir esta voz que es mía y la gente se lo cree. Y hay gente que lo cree, doctor. sí, Eso es lo peor. y llega más. Incluso cuando se desmiente la noticia, tiene menos impacto. y menos difusión que la primera, que es falsa. Exactamente. Eso pasa mucho. Entonces, eso es algo que tenemos en contra y que nosotros en comunicación corporativa tenemos que tener en cuenta. Por eso es que cuando surgen estas crisis y estas informaciones falsas que afectan la reputación de las empresas y de las marcas tienen que tener un buen equipo de comunicación que pueda de manera inmediata contrarrestar esa información falsa, ya sea a través de un comunicado, ya sea a través de una comunicación desde las redes sociales, ya sea a través de una nota de prensa o ya sea a través de personalidades, de líderes de opinión que puedan emitir a nombre de la marca o de la empresa la información real para desmentir y contrarrestar la información falsa. En base a eso de la información falsa, eso ahí tú lo aclaraste, pero yo como empresa, ¿qué estrategias o técnicas en los tiempos actuales yo debo de tener para mi empresa para una comunicación efectiva? Lo primero es tú delimitar los públicos. Yo te hablé de público interno y público externo. El público interno es el que está conmigo de manera inmediata. Yo me puedo comunicar con mi público interno a través de correos electrónicos, a través de reuniones, a través de memorándums, actividades recreativas para motivarles y demás.
entre otros, charlas también, conferencias, en donde yo haga parte de un modelo de comunicación a mi público interno. Al público externo, hay una frase que me gustó mucho, que el que no está en redes sociales no existe. Mi empresa debe de tener presencia en redes sociales, pero redes sociales oficiales, manejadas por un equipo de comunicación que sepa lo que está haciendo, que se pueda crear una identidad corporativa y de marca con una línea gráfica definida, con un mensaje definido, con un tipo de publicación definido. Y para eso usted contrata un personal calificado y profesional en el área, un buen gerente de comunicación, un buen editor, un buen periodista que le pueda redactar una nota de prensa. Ya luego, entonces, ¿cómo yo me manejo con ese público externo? Haciendo campañas, aprovechando momentos del año que son temporadas para yo emitir un mensaje ya sea de inspiración, un mensaje promocional. Por ejemplo, los mensajes de inspiración, ¿cuándo caen? Cuando viene Semana Santa, cuando viene Navidad, que emitimos mensajes de unidad familiar, de reconciliación, de amor, de compartir. Ahora, por ejemplo, recientemente, el Día de los Enamorados, tú sabes que las marcas a nivel comercial se activan muchísimo. Entonces, ahí viene la categoría promocional. ¿Qué de novedoso yo le tengo a mi público en esta temporada del año para que ese público, ya sea el usual o el que por primera vez va a llegar a mi marca, pueda sentirse atraído de lo que yo le estoy ofreciendo? Ahí yo hago anuncios, ya sea de radio, televisión y redes sociales, contratación de influencers que puedan emitir el mensaje que yo quiero comunicar para esa temporada, activación de mis redes sociales con publicaciones de manera constante, pero bien pensadas, cronometradas, con un plan de comunicación que se delimite semanalmente por día a qué hora se va a publicar y qué se va a publicar, con qué objetivo, con qué concepto, el texto, que es muy importante, un texto llamativo, y ya va a ser un texto largo para los que les gusta leer, o un texto corto para hacerlo más dinámico. Si quiero hacer alguna dinámica, por ejemplo, una interacción, ya sea a través de una encuesta, algo que ponga a la gente a opinar. Eso es una manera de a nivel externo comunicar y llevar un mensaje. Hay muchas maneras, como le dije, doctor. Lo que hay que tener es una buena presencia. Y si te vas a los medios tradicionales, pues evidentemente ten líderes de opinión a la mano. Ten una lista de líderes de opinión, evidentemente, que puedan dar un mensaje favorable a tu marca, a tu emprendimiento y a tu mensaje, porque son personas que tienen un alcance a un cierto tipo de público que a lo mejor las redes sociales y otros tipos de canales no tengan acceso o no tengan ese impacto. La pregunta que sigue va relacionada a esa última parte que dijiste. ¿Por qué todavía hay empresas de peso y tradicionales que no han hecho como esa migración total a los medios digitales y aún teniendo presencia mínima persisten con los medios de comunicación tradicionales? Miedo, temor sería. No, cría fama y échate a dormir. Hay empresas que con un mínimo esfuerzo se mantienen y superan la barrera del tiempo. Yo le llamo suerte a eso. Y evidentemente fidelización. Tú tienes una carpeta de clientes que son fieles a tu producto. El dominicano es muy tradicionalista. Es muy tradicional. Es difícil tú si yo me encariñé con esto, yo ahí me quedo hasta que se dañe, hasta que sea el momento de cambiarlo, porque no me queda de otra. Y tú se lo transmites a tus hijos, o sea, de generación en generación. Eso pasa mucho. Totalmente. También otro factor es resistencia al paso del tiempo. Nos resistimos de que con el tiempo las cosas cambian y hay que reinventarse. Por eso ves que muchas de esas empresas, cuando hay un cambio generacional en el mando y de los fundadores, vamos a los hijos o a los nietos, de una vez tú le ves el cambio. Y eso yo lo he visto en medios de comunicación de aquí de Santiago, que desde que el mando, la gerencia, pasó a manos de los hijos, el cambio se ve en todos los sentidos. Tiene mejor línea gráfica, mejor trato para los empleados, los colaboradores, mejor posicionamiento en redes sociales. Hasta la gente vuelve a hablar de esa empresa, de esa marca, porque se quedó rezagada en el tiempo. Pero se debe muchas veces a eso, de que esto no funcionó bien en 1970, nos siguió funcionando bien en el 80, en los 90, en los 2000, y no hay por qué cambiarlo. Y yo me resisto al cambio del tiempo. Puede que eso te funcione, pero también puede
que eso te lleve a la desaparición de tu empresa o de tu negocio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Saber que hay una línea tradicional que cuidar, un legado, por así decirlo, pero que con ese mismo legado insertarle esos elementos de innovación y de desarrollo que le den cada cierto tiempo esa frescura y esa actualidad que amerita. ¿Cómo tú valoras la parte digital actualmente en la comunicación efectiva? ¿Tu valoración? Necesaria. Es necesaria. El que no tiene presencia en las redes sociales es como si no existieras. ¿Por qué? Mira, la radio fue el primer medio de comunicación interactivo. ¿En qué sentido? La radio nació como como una herramienta de comunicación militar. Eso es lo primero. Una herramienta de comunicación interna militar. Poco a poco en cada país se fue expandiendo y gente muy curiosa fue llevando, la radio, ¿qué es eso de la radio? Por aquí, por ejemplo, aquí en República Dominicana, Frank Seara Hatton fue el primero que trajo la radio, pero era una persona curiosa, le gustaba y tenía la radio para un club, era cerrado. Primero eran los Yankees, cuando la primera intervención norteamericana de 1914 era una herramienta de comunicación interna de los militares que ocuparon el país en ese entonces. Después, Frank Seara Hatton hizo un club y entre ellos se comunicaban por medio de la radio. Luego la radio pasó de ser de algo personal o militar a algo comercial. Y con eso se fueron, por ejemplo, cuando tú cumplías años te felicitaban por la radio. Cuando se iban a casar una pareja de novios, le anunciaban el matrimonio por la radio. La nota luctuosa también. Cuando falleció una persona importante, se anunciaba por la radio, ¿me entiendes? Luego la radio empezó a denunciar. En vez de anunciar, a denunciar. Y, por ejemplo, aquí hay cadenas de radio de aquel entonces que fueron las radios interactivas del Cibao. Radio Santa María y Radio Amistad, donde la gente de las comunidades podía llamar y denunciar las situaciones que aquejaban a sus comunitarios. Entonces, la interactividad fue propia de la radio, pero ahora con los medios digitales podemos ver que cuando tú publicas, por ejemplo, del otro podcast, una pregunta en Instagram, la gente empieza a comentarte. Y te la puedes reenviar a ti. Exacto. Y tú puedes responderles directamente. Entonces, el elemento de interactividad que era muy propio de la radio se fue a las redes sociales por la forma inmediata en la que nos podemos comunicar de manera directa sin intermediario. Contrario a la televisión, que si no abrían las líneas para que la gente llamara, tú no podías hablar nunca con el presentador. Eso no pasaba. Eso pasaba en la radio. Pero ahora no. El presentador de televisión que tú veías muy lejos tiene una cuenta de Instagram y tú le puedes dar un mensaje y esa persona te la responde de una vez. Entonces, ese elemento de interactividad es lo que viene a darle ese toque diferente a las redes sociales. De que ya yo no tengo que esperar a mandarte una carta y que tú me la respondas. Quizá un mes después, 2 meses después, sino que en el momento, en línea, podemos tener una interacción efectiva e inmediata. Entonces, ¿ha aportado más de lo que ha restado al mundo actual de la comunicación, la era digital? Totalmente. Claro, es como todo tiene un pro y todo tiene contra. ¿Cuál es la contra? La poca veracidad de las informaciones, las cuentas falsas que se crean con fines de estafa, que aquí se ve mucho ese tipo de casos. Por la falta de regulación. Por la falta de regulación. Como yo te dije ahorita, eso sobrepasó, o sea, la regulación, o sea, fue como mucho con demasiado el boom de las redes sociales, no ha dado tiempo a sentarse a pensar en un marco jurídico nuevo. Sí. Yo creo que, aparte que falta un poco de voluntad, eso estamos... Totalmente, claro, totalmente. Pero eso pasa, esa problemática pasa a nivel mundial, no solamente en países tercermundistas, esa falta de la regulación. Sí, pero estamos viendo juicios tecnológicos que tienen que ver con tecnología muy importantes. Sí. Por ejemplo, juicios que podemos ver, por ejemplo, en Europa se puede llevar a juicio a un hacker. Y Sí. si se demuestra, juicios de alta tecnología, ¿me entiendes? Pero que lo que yo te quiero decir, que no es un problema solo de República Dominicana. En muchos países se replica, evidentemente. Sí. Pero esos son de los contras que evidentemente, por ejemplo, no hay una regulación. Se recomienda que los niños de tal edad no puedan tener acceso a redes sociales. Pero si el papá le abre la cuenta
Ya tú no puedes hacer nada, por ejemplo, ahí, porque es su padre o su madre, la persona que autoriza. la persona que se entiende que debe de estar autorizada para eso. Yo creo que se debe de aplicar un poco más de regulación, no afectando la libertad de expresión, porque eso es muy delicado, pero sí tratar de crear un marco jurídico democrático para evitar situaciones que se han dado a raíz del mal uso, porque la red social no es la mala, es el uso que le damos. ¿Qué percepción tienen los comunicadores formados, como en tu caso, cuando ven que las plataformas digitales le dan acceso a comunicar a personas sin ningún tipo de preparación desde el punto de vista comunicacional y que el contenido es un contenido de poca calidad, que no aporta, incluso a veces hasta promueve conductas inapropiadas? Bueno, Ya tú, no como ser humano, porque como ser humano uno tiene cierta indignación, pero tú como profesional de la comunicación, que te preparaste, que te sigue preparando, porque uno no deja de prepararse. Sí. Que eso es una de las cosas, digamos, un poco negativas de la digitalización. Mira, yo tengo opiniones encontradas en cuanto a eso. Entiendo que todos tenemos derecho a comunicar, que tenemos cosas interesantes que comunicar, pero no todos somos profesionales de la comunicación. No sé si tú me entiendes. Sí. Por ejemplo, yo no puedo ir a un simposio de medicina a hablar de medicina porque no es mi área, no es mi expertise profesional. Yo no puedo ir a un simposio de arquitectura a hablar de planos, a hablar de edificaciones, a hablar de diseño urbano, porque yo no estoy formada en esa área. Yo creo que si usted llegó a la comunicación por un golpe de suerte, por una red social que lo hizo viral, por un momento que lo hizo viral, yo creo que usted debe de tener respeto a una profesión de la que mucha gente vive. Digna y noble esa profesión. Digna y noble, y para la que mucha gente se preparó invirtiendo años de estudio a nivel universitario y también a nivel de educación continuada, porque muchos tenemos maestrías, tenemos diplomados, es decir, continuamos formándonos y todavía al día de hoy lo sigo haciendo porque usted sabe que como doctor uno aprovecha un taller, un seminario, un diplomado y eso le agrega valor a lo que ya uno ya tiene. Entonces, si usted llegó por un golpe de suerte, por casualidad de la vida, porque se fue viral, por lo menos tenga el respeto a los que sí nos formamos y hágase un curso, taller de locución, para que los vicios como la poca dicción o la mala dicción o las incoherencias por un tema de que usted no tiene esa habilidad mental de armar un mensaje de manera estructurada, usted pueda corregirlos en el camino. Que es lo que yo veo. El hecho no es de que lleguen a los medios de información. El hecho es de que se queden en los medios y ni siquiera se preocupen por formarse. Eso sí yo lo veo negativo. Ahora, yo no estoy de acuerdo con que nadie ejerza la profesión de periodismo sin una formación mínima, por lo menos técnica. ¿Por qué? Porque el periodismo es muy delicado, doctor. Es como hacer una cirugía a corazón abierto. Con la información que yo difunda sin el tratamiento adecuado, yo puedo o elevar la reputación de alguien o sepultarla para siempre. Entonces, este micrófono o estos dedos cuando escriben tienen una alta responsabilidad. Y sin una formación y un criterio profesional, así como se puede hacer el bien, se puede hacer el mal. El cuarto poder. El cuarto poder, totalmente. Entonces, yo soy docente universitaria, yo siempre voy a abogar y voy a luchar por la formación de las personas que se dedican a los medios de comunicación, ya sea los que están delante de cámaras como los que están detrás de cámaras, que son los técnicos, que sin ellos este trabajo no se puede hacer. La formación es importante. ¿Usted llegó sin formación? Bueno, pues diga, ya que llegué, déjame coger un cursito de locución, doctor, que es lo básico. Lo básico es eso, un curso de locución. Y ya luego, y hay gente que lo ha hecho y dice, ay, pero esto me gustó mucho, déjame hacer la licenciatura o déjame hacer un técnico. Y mira, y se dan excelentes, porque hay gente que llega empírico a la comunicación, porque es una de las carreras donde todo el mundo quiere entrar, porque sí. no hay un requisito. Ni la regulación que hablamos ahorita. Ni es la menos regulación. estricta la regulación. Antes yo recuerdo que cuando la comisión se tiraba a los canales de televisión, a las emisoras, el que no tenía el carnet,
había que suspenderlo hasta que se pusiera al día con el carnet de locutor, de locutora. Ahora tú no ves nada de eso. Y la gente dirá, no, porque la red social es mía. Sí, pero cuando usted comunica, no comunica para usted, comunica para un público y ese público merece respeto. Totalmente de acuerdo. 2 consejos importantes que todo profesional tú entiendes que debe de saber con relación a lo que es la comunicación efectiva. Tener claro el mensaje. Si tú no entiendes el mensaje, no hay manera de que tú lo transmitas con claridad y coherencia. Eso es lo primero. Y segundo, y siempre lo voy a recalcar, ¿a quién o a qué va dirigido el mensaje? Si yo no conozco mi público, no hay manera de que yo pueda construir ese mensaje que vaya a conectar con ese público. Son 2 cosas esenciales. Ya los canales por donde yo lo voy a transmitir, el diseño, los adornos que yo le voy a poner al mensaje, ya eso se hace en una junta directiva, con una reunión con los creativos, pero yo tengo que tener claro el mensaje y el público al que yo le voy a pasar ese mensaje. Bien, ahora vamos a entrar en una dinámica. Son Dale, preguntas, me gusta. Preguntas rápidas y respuestas cortas. Por ejemplo, la primera pregunta, tengo miedo escénico y tengo una empresa, ¿qué puedo hacer? Tomar un curso de locución. ¿Qué no tiene permitido hacer un profesional de la comunicación desde tu punto de vista? No aplicar la ética. No ser ético, definitivamente. ¿Qué realmente hace un equipo de comunicación en una empresa? Apagar muchos fuegos. Todo el mundo que hable bonito ahora es comunicador. ¿Eso es cierto? Jamás. ¿Qué cualidades debe de tener? Preparación, humildad y enfoque. Económicamente, ¿qué deja más dinero? ¿La comunicación corporativa o la comunicación en medios tradicionales como radio o televisión? Corporativa, pero si combinas ambas, puedes sobrevivir. Bien. Ahí terminamos la dinámica. ¿Qué servicios tú ofreces y cómo nuestro público pudiera contar con esos servicios? Claro, yo soy coach de oratoria personalizados, así como yo abro algunos talleres al año para grupos reducidos, porque tú sabes que mientras más reducido más llega el mensaje, más llega el contenido, pero también de manera individual, personalizada. Soy locutora profesional, grabo spots para radio, televisión y redes sociales, maestra de ceremonias, asesora a nivel corporativa, doy talleres a empresas o a los equipos de las empresas sobre comunicación efectiva y comunicación interna, y soy periodista, es decir, que al mismo tiempo puedo ampliarte con un programa de relaciones públicas, ya sea para tu evento, ya sea para tu campaña, así que me pueden contactar a través de las redes sociales como Milagros Méndez RD, mi cuenta de Instagram, mi correo electrónico milagros.mendezdiaz13@gmail.com y directamente mi número de teléfono, porque tú sabes que uno como comunicadores como ustedes los médicos, ese teléfono es público, 849-626-1134. Somos Comunicación Estratégica con soluciones puntuales a tus necesidades de comunicación. Ya saben lo importante que es para tu empresa tener una comunicación efectiva, para tu evento, para todo lo importante que se vio aquí, que explicó magistralmente Milagros sobre la comunicación efectiva. Hasta aquí este episodio del otro podcast. Darle las gracias a Milagro y darle las gracias a ustedes. Y recuerden seguir consumiendo nuestro contenido, que lo hacemos con mucho amor y cariño. Será hasta la próxima en el otro podcast.